Vamos a explicarlo a continuación. Pero la teología clasifica los atributos de Dios en dos. Uno, comunicables. Dos, incomunicables. Los comunicables lo vamos a reseñar rápidamente porque ya lo conocemos, ¿no? Los comunicables son aquellos que tienen alguna analogía con el ser humano. Son los atributos que Dios comparte con su creación, con usted y conmigo. O sea, son los que poseen, lo que podemos poseer nosotros también. Por ejemplo, el amor. El amor es un atributo de Dios. ¿Usted puede manifestar amor? Sí. Sí. Entonces podemos decir que el amor es un atributo de Dios que ha permitido ser comunicable. La bondad, la justicia, la misericordia, etc. Entonces vemos claramente que hay atributos en Dios que el ser humano también posee. Estos atributos Dios en su soberanía lo permitió compartir con nosotros. Entonces, ¿cómo le llamamos a estos atributos? Comunicables. Dios nos ha comunicado, nos ha revelado estos atributos, los cuales hemos experimentado. Y por ello no vamos a parar tanto en profundidad. Sin embargo, le recomiendo que indaguemos sobre estos atributos de Dios en aras de cultivar más nuestra comunión con Dios aún en la oración. Luego vamos a conceptualizar lo que son los comunicables. Los atributos incomunicables son los que carecen de cualquier analogía en la creación. Son únicos en Dios. Únicos en Dios. Estos atributos solamente lo vamos a ver en Dios. No lo podemos ver en el ser humano. Solamente en Dios. ¿Ok? Esto solo le pertenece a Dios. ¿Ok? Y vamos a dar rápidamente, vamos a describir y a conceptualizar aproximadamente 6 atributos incomunicables. Uno de ellos es la autoexistencia. Vamos a ver la autoexistencia, su eternidad, su unicidad, su omnisciencia, su omnipresencia, su omnipotencia, su trascendencia. En relación a los atributos de Dios, lo que nosotros podamos hablar el día de hoy con respecto a los atributos de Dios, pues van a carecer de una exactitud. ¿Por qué? Porque nosotros como seres humanos somos limitados, pero Dios no tiene límite. Y decir que solamente son estos atributos, pues estuviéramos ya en contra del principio de infinidad. Así que vamos a entender que estos atributos que vamos hoy a aprender de Dios son los atributos que nos ha permitido ver y conocer a través de la Biblia, de su palabra. Y por supuesto,
ponerlos o verlos en la vida cotidiana. El ser humano es muy, pero muy limitado y nunca, ni usted, ni yo, ni nadie podrá entender la mente de Dios. Dice en el Salmo 139, es importante que tenga ese texto allí porque ese texto es bien complejo y tiene varios aspectos que vamos a tocar hoy. En el Salmo 139, verso 6, dice: tal conocimiento es demasiado maravilloso para mí, alto es, no lo puedo comprender. Imagínense, el conocimiento, la mente de Dios es alto, más alto que cualquier altura que usted pueda imaginarse, al punto de ser incomprendido. Entonces, entendiendo que lo que vamos a hablar hoy con respecto a los atributos de Dios es lo que Dios nos ha revelado, ¿verdad? Vamos a comenzar con el primero. Vamos a hablar de la unicidad de Dios. Unicidad de Dios. ¿Sí? Y vayan buscando allí en Primera de Reyes 8:60. ¿Qué es la unicidad de Dios? Es único en su género. Es un ser que es único en su género. No hay otro como Él. No hay otro. A veces en nuestras oraciones, ¿verdad?, le decimos al Señor: no hay Dios como tú. No hay Dios. No hay otro modelo. No hay otra especie. Es único. Ya vamos a leer el texto. ¿Ok? Por tanto, Dios es único. Todas las demás cosas existen por Él. ¿Ok? Todas las demás. Vamos a leer Primera de Reyes 8:60. A fin de que todos los pueblos de la tierra sepan que Jehová es Dios y no hay otro. Primera de Reyes 8:60. No hay otro. ¿Ok? Vamos a también, para que tengan allí un respaldo contundente bíblico de este atributo de Dios, que es la unicidad. Es único. Primera de Corintios 8:6. ¿Qué dice? Para nosotros, sin embargo, solo hay un Dios, el Padre del cual proceden todas las cosas, y nosotros somos para Él. Y un Señor Jesucristo, por medio del cual son todas las cosas, y nosotros por medio de Él. O sea, que todas las cosas proceden de Él. O sea, quiere decir que Dios es uno y que en el principio Él hizo todas las cosas. ¿Ok? Vamos a ver otra ilustración bíblica, y es en Éxodo 15:11. Dice: ¿quién como tú, oh Jehová, entre los dioses? ¿Quién como tú, magnífico en santidad, terrible en maravillosas hazañas, hacedor de prodigio? ¿Ok? Entonces, con estos tres referencias bíblicas, podemos decir que Dios es único y que no hay otro como Él. Aún podemos decir que queda totalmente abolido, inexistente,
excluido cualquier concepto politeísta. Hay un solo Dios. Nosotros creemos en un solo Dios. Amén. ¿Sí? ¿Cómo se llama esto? Monoteísta. O sea que usted y yo somos monoteístas. ¿Lo sabía? Sí. Ok. Entonces, queda excluido cualquier concepto de politeísta o de diferentes dioses, como fue en algún momento la interpretación de los mayas e inclusive de otras corrientes del hinduismo y de otras corrientes que han nombrado ciertas cosas como Dios, el Dios del agua, del sol, etc. Entonces, Dios es único. Entonces, hemos conocido la unicidad de Dios, atributo de Dios único en Él que no posee cualquier otra persona. Y esta razón o este atributo confirma que solamente Dios merece gloria. Amén. No hay un ser humano que merezca gloria, por más bueno que sea. Si usted es bueno, gloria a Dios. Pero este principio, este atributo, solo lo posee Dios. Principio de unicidad. O sea, Dios es Único. único. Perfecto. Seguimos. Pasamos al segundo atributo que vamos a conversar hoy, y es sobre la unidad de Dios. ¿Ok? Hay un solo Dios verdadero. No necesariamente el ser uno es único. Entonces vimos que Dios es único. Y ahora vamos a ver que es uno. ¿Sí? Okay. Y para eso, de igual manera, vamos a soportarlo con el mismo texto, porque el texto de Primera de Reyes 8:60 habla de los dos principios, ¿no? Fíjense cómo dice aún en Deuteronomio capítulo 6, verso 4. Oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Y en Zacarías, fíjate esta expresión, Zacarías capítulo 14, verso 9, nos dice: y Jehová será rey sobre toda la tierra. En aquel día Jehová será uno, y uno su nombre. ¿Sí? Entonces, rápidamente vemos que Dios es único y es uno. No hay otro género, otra especie. No lo hay. Hay uno. Así que fíjense, no somos politeístas, porque no creemos en varios dioses. No somos enoístas, porque no creemos que la naturaleza es Dios. No creemos que lo creado por Dios sea Dios. No creemos que la naturaleza merezca gloria. ¿Merece gloria la creación? No. Merece gloria el Creador. Entonces, el movimiento enoteísta es aquel o aquella creencia que dice que la naturaleza es Dios. Totalmente errado a la luz de la palabra, lo refutable. ¿Ok? Así que no somos simples teístas, no, somos monoteístas. Creemos en un Dios único, en un solo Dios único. Entonces,
vaya dándose usted cuenta cómo vamos engranando este rompecabezas, ¿no? Y pasamos a la autoexistencia de Dios. Dios tiene su base o la base de su existencia en sí mismo. Dios es independiente en sus pensamientos, en su voluntad y en su poder. Dios es independiente. ¿Ok? La existencia de Dios no depende de nadie ni de nada. ¿Ok? Fíjense lo que dice en Juan 5:26. Juan 5:26. Porque como el Padre tiene vida en sí mismo, así también ha dado al Hijo el tener vida en sí mismo. Entonces allí vemos que Dios existe por medio de su propio poder, de sí mismo. Así que Dios no necesita nada ni nadie para existir. Entonces vemos en Romanos 11:33 una expresión sobrenatural. Fíjense: oh profundidad de la riqueza, de la sabiduría y de la ciencia de Dios, cuán insondables son sus juicios e inescrutables sus caminos. Imagínense, no puede ser entendido. ¿Qué quiere decir insondable? O sea, ni siquiera podemos detallarlo. Es algo que no tiene palabra Explicación para referirse a tal conocimiento como lo vimos ahorita. Tal conocimiento alto, muy alto es. Y el ser humano nunca lo va a comprender. ¿Ok? También vemos en Daniel otra expresión que nos da luces sobre la autoexistencia de Dios, y es Daniel capítulo 4, verso 35. Todos los habitantes de la tierra son considerados como nada, y Él hace según su voluntad en el ejército de los cielos y en los habitantes de la tierra. Y no hay quien detenga su mano y le diga qué hacer. ¿Qué haces? ¿Quién le puede decir a Dios qué hacer? Por eso es importante aún en nuestras oraciones tener este conocimiento de no cometer los errores que aún como cristianos se cometen, poniéndole limitaciones al poder de Dios, a su voluntad, a su propósito. Y queremos que acontezca, ¿verdad?, nuestro deseo. Pero ¿quién puede decirle a Dios qué hacer? Nadie. Entonces vamos viendo cuál es la importancia de este módulo que me tocó en esta oportunidad sobre las doctrinas bíblicas. Estamos escudriñando la doctrina de la teología, conociendo al Padre y específicamente conociendo los atributos de Dios. Para los que vienen llegando, hablando de los atributos, son atributos que solamente posee Dios, atributos incomunicables. ¿Ok? Solo lo posee Dios. Entonces, resumen: 1, Dios es uno. 2, Dios es único. 3, Dios existe por sí mismo, por su propio poder. En Él
no hubo principio, ni habrá final. Amén. Imagínense eso. Ese es el Dios que nosotros creemos. Ese es el fundamento de nuestra fe, donde no vamos a tener fin en algún día. Y de eso nos va a hablar un poquito la escatología en su momento, en la parte final de este módulo. Es importante que usted sepa cuál es el fin, cuál es su fin como cristiano, como creyente. Después de estos 70, 80 o 90 años en esta tierra, sepa a dónde va, sepa cómo va a ir. Y de eso se trata, porque hemos decidido creerle a un Dios, al único Dios existente, que Él es eterno, que Él no tiene límite, que Él es infinito, ¿ok? Y que siempre va a existir. Imagínense eso. ¿Querrán ustedes ese atributo? No, yo sí. A un solo amén. Vaya abajo. Amén. Yo sí quiero tener ese atributo un día, cuando el Señor diga. Así que le he dado sobre lo infinito de Dios. ¿Qué significa? No tuvo principio, no va a tener fin. ¿Sí? Fíjense, vamos a leer, para que la Biblia nos dé luces, Santiago capítulo 1, verso 17. Fíjense, aquí hay un paréntesis que es importante, ¿no? En la infinidad de Dios. Dios es infinito. Y aun cuando el ser humano, aún los cristianos, como cristianos cometemos ese tipo de error de poner el límite a Dios, la teología lo llama a esos errores ayúdame, maestro. Antropomorfo. Es la percepción que tienen las personas acerca de Dios. Y vamos a encontrar algunos textos bíblicos que pareciese que tuviese alguna limitante o que se contradiga, pero Dios no se contradice, y eso lo vamos a ver más adelante. Fíjense lo que dice en Santiago capítulo 1, verso 17. Toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. ¿Ok? Entonces, la infinidad de Dios, ¿verdad?, no tiene límite. Los límites los tenemos nosotros como ser humano. Y quizás hemos conocido al Señor con nuestra mente limitada. Pero sepan ustedes, tengan la certeza que Dios es infinito. Podemos elevar una expresión matemática a la potencia y no vamos a encontrar el fin en su pensamiento, en su voluntad, en su poder. O sea, que Dios lo puede hacer según su voluntad, ¿sí? Amén. Y vamos también a ver la inmutabilidad de Dios, ¿verdad? En este principio vamos a ver la inmutabilidad de Dios. ¿Correcto? Dios no cambia, Dios no crece, Dios no disminuye, ¿ok? Dios no está sujeto, dijimos que Dios no está sujeto a ley, no está sujeto a las emociones de cualquier individuo, de cualquier persona, ¿ok? Amén. Ni propósito. Él
siempre va a cumplir su promesa. Pero también vamos a ver ciertas cositas que Dios no puede hacer. Y usted me dirá, pero si me estás hablando de infinidad y Dios todo lo puede, ¿cómo me hablas de lo que Dios no puede? Es paradójico, ¿no? Pero ¿alguien me puede decir algo que Dios no puede hacer? No puede mentir, gloria a Dios. No puede, contra su naturaleza. no puede ser infiel, aleluya, excelente. No puede ser injusto. Entonces, ¿por qué? Porque Él no puede ir en contra De su naturaleza. de su naturaleza, aún revelada en nuestra Biblia, en la palabra. ¿Sí? Entonces, ahí le dejo eso de tarea. ¿Qué cosas no puede hacer Dios? Uno, cambiar. Dios no cambia, ya lo vimos. En Él no hay sombra de variación. No puede tentar a nadie. ¿Sí? Y por supuesto no puede negarse. Le dejo eso de tarea. Escudriñar sobre lo que no puede hacer Dios. Y eso también le va a hablar de su santidad, de la santidad de Dios. ¿Sí? Y del principio de inmutabilidad, o el atributo innato de Dios de inmutabilidad, de no cambiar, no cambia. ¿Ok? Entonces, vamos a tener por ahí preparado el Salmo 139, en el verso 7, porque vamos a hablar rápidamente de la omnipresencia, un atributo no comunicable o incomunicable de Dios es la omnipresencia. ¿Por qué es incomunicable? Porque solo Él lo posee. Solo Dios posee el atributo de la omnipresencia, omnisciencia y omnipotencia, entre otros. Pero vamos a hacer énfasis para seguir conociendo a Dios sobre él. La omnipresencia de Dios. Vamos a leer 139, Salmo 139, verso 7 al 10. Dice en interrogación: ¿a dónde me iré de tu espíritu? ¿Y a dónde iré de tu presencia? Si subiere a los cielos, allí estás tú. Y si en el Seol hiciera mi estrado, allí tú estás. Si tomare las alas del alba y habitar en el extremo del mar, aún allí me guiará tu mano y me asirá tu diestra. O sea que Dios, ¿verdad?, está en todos lados a la vez. Omnipresencia. Está presente en todos lados a la vez. ¿Sí? Y aquí hacemos un pequeño paréntesis y vuelvo a repetir la delgada línea que hay entre aún una distorsión que es el panteísmo, ¿no? Y esto y lo que habíamos hablado del egotismo. Que hay personas que piensan que un árbol es Dios, o las nubes Dios. No. Entonces, tengan presente, Dios es omnipresente, está en todos lados a la vez, en todos lados, omnipresencia. Y aquí lo escribe el Salmo 139, ¿no? En el cielo, el espacio, aún en el centro de la tierra, debajo de la piedra, en la sombra, donde te metas, ahí está la presencia del Señor. Amén. ¿Ok? Luego vemos la omnisciencia de Dios. ¿Qué significa la omnisciencia? Dios lo sabe todo. Dios lo sabe todo. Mira, este salmo es maravilloso. Les recomiendo que lo lean 150,000 veces.
139. Dice, vamos a leer el verso 1 al 4. Fíjense. Oh Jehová, tú me has examinado y conocido. Tú has conocido mi sentar y mi levantar. Has entendido desde lejos mis pensamientos. Caramba. Desde lejos ha entendido Dios tus pensamientos, mi pensamiento. Has escudriñado mi andar y mi reposo, y todos mis caminos te son conocidos, pues aún no está la palabra en mi lengua, y he aquí, oh Jehová, tú la sabes toda. Así que consideren la omnisciencia de Dios en sus oraciones, en su hablar, en sus expresiones. Aún no está la palabra en mi lengua, ya Dios la sabe. Imagínense, en ese Dios maravilloso y sobrenatural es que un día hemos creído. Amén. Y que actualmente nos sostiene. Amén. 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 Luego vamos a ver la omnipotencia de Dios. ¿Sí? La omnipotencia de Dios. Vamos a ver una expresión aquí en Jeremías 32:17. ¿Qué significa la omnipotencia de Dios? Pues que Dios todo lo puede. Tiene el poder de hacer todas las cosas. ¿Sí? Entonces, leemos Jeremías 32:17. Oh Señor Jehová, he aquí que tú hiciste el cielo y la tierra con tu gran poder y con tu brazo extendido. Ni hay nada que sea difícil Para ti. O sea, no hay nada difícil para que el Señor lo haga, pues Él es el Shaddai. Para los que vinieron la clase pasada, ¿qué significa el Shaddai? Yahweh Shaddai, Dios Todopoderoso. O sea, Dios todo lo puede. Vemos entonces el poder de Dios. Dios es todopoderoso, el Shaddai. ¿Sí? Entonces, nos hemos paseado por 6 atributos incomunicables. ¿Por qué son incomunicables? Solo Dios lo tiene. Solo Dios lo posee. Es único en Él. ¿Y quién me puede decir cuáles son los atributos comunicables? Defínalo. ¿Qué significa los atributos comunicables de Dios? Los que el hombre también. Lo que Dios ha permitido que también el ser humano posea. Por ejemplo, el amor, la bondad, la misericordia. ¿Sí? Amén. Pero hemos hecho énfasis en esta clase de hoy sobre los incomunicables. Lo que solo posee el Señor. 6 atributos. Hay muchos más. Por tema de tiempo, este módulo es un pensum de la teología que es necesario que usted tenga para el fundamento de su fe, y que cualquier otra corriente no lo mueva, no lo distraiga, aún no lo haga perder. Entonces es de suma importancia que ustedes, mis amados hermanos, estén temprano en las clases dominicales, que están muy interesantes. Vienen clases muy, pero muy interesantes y de importancia para el crecimiento
en este camino.